día mágico. Estamos aquí nuevamente con la monografía o monográfico, ¿cómo se dice correctamente, mi querida? Monográfico, monográfico. Eso. Quería preguntarte precisamente por esta palabra, mi querida Úrsula Cosmic. Bienvenida, gracias por estar aquí. ¿De dónde viene la palabra monográfico? Monográfico, bueno, tiene que ver con tratar de un tema en particular. Y en el caso de un personaje. Entonces, como en este monográfico hablamos de Lilith, pero lo trasladamos siempre a un personaje para poder ver cómo se expresa esa Lilith, por eso le puse monográfico, porque trata de un detalle, porque no vemos el conjunto de la carta de la persona, aunque siempre vamos a ver algunos aspectos cuando hablamos de un personaje. Pero el monográfico tiene que ver con centrarse más en un detalle, en un aspecto más concreto, ¿sí? De la vida de una persona o de la carta natal, ¿sí? Vamos a centrarnos más en un punto específico y por eso se llama monográfico. Y este punto específico es Lilith, la luna negra, por eso. Ok, gracias por ese detalle. Y bueno, nos vamos hoy con el personaje de hoy. Súper interesante la búsqueda de, pues, la Lilith, que le va a gustar mucho a quienes nos han pedido Lilith en las diferentes casas y signos de Amy Jade Whitehouse. Aquí vamos. ¡Qué delicia! Número sombra y la Lilith en... Acuario, en el signo de Acuario. Vamos a mostrar la carta, así que voy a compartir, mi estimada Mónica. Acá tenemos la carta de Amy. Ella es del signo de Virgo, ¿sí? Ascendente Géminis, pero tiene su luna negra o tiene a una Lilith en el signo de Acuario, en la casa 10. Y la verdad es que es bastante prominente una Lilith en la casa 10, además que es una Lilith que tiene aspectos importantes con el Sol, que ya lo vamos a ver, que también tiene aspectos importantes con Marte, con Venus, bueno, y esta Lilith tiene aspectos con el Sol y con Mercurio. Entonces, claro, Amy se destacó una luna negra, una Lilith en la casa 10 en la astrología, está muy relacionada con la vocación, la imagen pública a nivel profesional que uno puede proyectar. Y generalmente Lilith en la casa 10 habla de que uno proyecta una imagen diferente a nivel profesional, es decir, dentro de todas las cantantes, ¿sí? Porque ella hay que compararla con las cantantes. Ella fue una cantante que se distinguió bastante del montón, ¿sí? Eso es Acuario, por un lado, ahí vemos mucho la energía de Acuario. Y también su manera de ser, su manera de vestirse, su manera de cantar, el look artístico con el cual ella trabajaba en su firma personal, en su firma artística, en su sello, también tiene que ver mucho con una Lilith porque también tenía como un estilo como desenfadado, un estilo como, bueno, yo me he visto como se me da la gana, con tatuajes, con piercing, es muy propio de Acuario, ¿sí? Es decir, Acuario se lo relaciona mucho con el tema de utilizar el cuerpo, los piercing, los tatuajes. Bueno, si todo el mundo se está peinando de una cierta manera, yo me voy a despeinar de una manera contraria. ¿Por qué? Porque siempre hay como el sentido de contestar lo que está impuesto. Entonces, yo creo que se refleja mucho esa Lilith en la casa 10 a nivel público y a nivel profesional. Pero no quiero decirlo todo todavía porque todavía faltan algunos aspectos que vamos a ir viendo de esta Lilith. No sé qué puedes decirnos tú con respecto a la numerología. Es que es fascinante. Yo realmente saqué los números, busqué los números sombra de ella hace bastante tiempo y me quedé ahí como en el éter tratando de descifrar a un personaje tan enigmático y tan al mismo tiempo tan mágica.
porque sí, y claro, vi muchos documentales, vi muchos videos en estos días tratando de unir informaciones, porque obviamente una cosa es lo que dicen y otra cosa los medios amarillistas, y ya sabemos en Inglaterra la prensa cómo es, eso ya lo conocemos, sobre todo con los príncipes, sabemos que por allá la cosa es bien complicada, pero el tema de ella es nacer en una familia de una clase media normal y tener un quebranto familiar tan fuerte entre los 8 y los 9 años. Y ahí empecé a pensar en el primer septenio de su vida, ¿no? Que seguramente tiene una influencia tan interesante en la vida de un niño, porque si ella venía de una familia, entre comillas, normal, descubrir la infidelidad del papá y ver cómo la mamá decide separarse, ahí se rompió la vida de esta niña. Y por eso es que ahí empiezan diferentes factores que encontramos en los medios y en los videos de sus primeros como impulsos agresivos e incluso de autolesionismo. Entonces, cuando yo vi que ella había reaccionado tan fuerte ante la separación del papá, dije, de pronto puede tener la sombra de del rebelde impulsivo. Y no, aquí hay un tema muy interesante, porque mi querida Úrsula Amy Winehouse nace un día 14. Y ahí, aquí tenemos todo un mundo que a ti te encantaría muchísimo hablar de la Venus de la Winehouse, porque el número 14 en mi numerología es el número de San Valentino. ¿Y qué pasa? Es el arquetipo de los amantes. Así que una persona que nace un día 14 específicamente, y tengo muchos casos donde he verificado esta información, no me la estoy inventando, nace con esa energía de amar, pero el deseo de amar, amar todos los días a un ser diferente o enamorarse todos los días de alguien. O sea, el mismo hombre, pero necesitan enamorarse todos los días. Una energía 14 ya vino a este mundo a amar. Amar, amar, amar en todas sus formas venusinas. Y aquí arranca, creo yo, parte del puede ser del trauma infantil de Amy Winehouse, cuando su papá, se cae su mundo familiar y se separan sus padres y ella se queda con su mamá. Ahí arranca la primera sombra de Amy y es la sombra del huérfano. Y la sombra del 2 generalmente tiene como dificultades psicológicas un profundo dolor por el abandono. Así que es probable que ella haya sentido muy fuerte esta salida del papá de la casa y se haya sentido abandonada, porque la base, o sea, ella se dice que el amor por el jazz y por la música que ella escuchó desde pequeña, precisamente se la dio su papá que cantaba todos estos temas de Frank Sinatra. Así que se fue su ídolo, se fue su amor, se fue su base y ella siente el abandono profundo y ahí empieza también, creo yo, un profundo conflicto con la figura materna. Bueno, ella tiene justamente a Lilith en la casa 10 en oposición a la casa 4. ¿Sí? Muchas veces se ve una Lilith en la casa 10 que puede tener un tipo de desarraigo con la familia, que puede ser la madre o que puede ser el padre. Pero ella también tiene un aspecto súper potente con los amantes cósmicos. Ella tiene a Venus y Marte en oposición a su Lilith. Y resulta que cuando vemos estos aspectos, la pareja de las personas que tienen aspectos de Lilith con los amantes cósmicos, Lilith siempre representa un tipo de sombra, un tipo de represión o algo que está oculto o algo que puede ser, que puede estar en el inconsciente de la persona. ¿Sí? La pareja que tuvo fue bastante autodestructiva, tanto con él mismo como con ella, ¿sí? Porque ella se dejó inducir mucho por la pareja fue quien finalmente la lleva y la conduce a consumir drogas más duras
pero también la pareja en sus momentos donde consumía exceso de droga se automutilaba y Amy se automutilaba para sentir lo que sentía la pareja también, ¿sí? Entonces ese aspecto bien dramático, bien excesivo o límite también se puede ver también con esta Lilith que tiene con este aspecto de los amantes. No significa que todos los aspectos de Lilith con Venus y Marte se manifiesten en una relación que sea dramática, ¿sí? Pero sí manifiesta un tipo de sombra en las relaciones de pareja. Hay algo que no se dice, hay algo que está reprimido, hay un tema doloroso quizás de por medio, ¿sí? Hay quizás un tema de no reconocimiento también a veces, muchas veces cuando Lilith está con los amantes cósmicos, ¿sí? De hecho, quizás no se ha hablado tanto de la pareja de Amy, pero de alguna manera el tema del reconocimiento, yo creo que es algo importante respecto de la pareja que tuvo, porque no sé hasta qué punto la valoró o la reconoció como persona. Porque Sí, generalmente cuando Lilith está implicada es que quizás no hay tanto reconocimiento. sí hay un tema ahí curioso porque estaba precisamente leyendo un artículo de Vanity Fair donde este hombre que Blake Felder llega a su vida cuando ella ya había sacado su primer éxito, Frank, y hay algo pero interesante en este lapsus de tiempo, o sea, entre su infancia y su adolescencia, que me gustaría comentarlo antes de la llegada de este hombre, y es que de todas maneras, para tener este número, hubiéramos dicho, sí, tuvo muchos novios, una vida un poco, digamos, divertida en su adolescencia al respecto con la sexualidad, y no fue así. Sencillamente ella amaba el arte, tuvo la fortuna de que su abuela la impulsó en esto, en esta fascinación por la música y por el arte. Y lo que veo yo en su adolescencia es las primeras manifestaciones de rebeldía, de una gran rebeldía. Y tú lo dijiste muy bien, a ella cuando, cuando vive la experiencia de una de las mejores escuelas de Londres, precisamente de donde salieron eh, grandes representantes de las figuras escénicas inglesas, salen de allí, a ella la expulsan porque tiene un piercing. O sea, y ya simplemente tenía una forma de expresarse al mundo, como tú lo estás contando, de una forma de odio la rigidez, voy contra las reglas. Y esto hace parte de la sombra que ella tendría como adulta. Y esta cosa me puso a pensar mucho, porque mira que generalmente la sombra del joven, en este caso, la sombra del 2, o sea, la sombra del arquetipo del huérfano, va hasta los 27, 28, 29 años. La sombra del adulto generalmente va después de los 29, 30 hasta el final. Y ella no alcanzó a vivir su sombra de la adulta, que en este caso sería la rebelde que va contra las reglas, pero igual lo hizo en su adolescencia. Ahí es donde me queda como toda una curiosidad de qué pasaba en su cabecita en ese mundo de la niña que no quiso seguir las reglas y sobre todo, ella tuvo siento yo, una angustia, una ansiedad particular en su adolescencia porque aparentemente no era buena con sus materias, no sacaba buenas notas, sino que tenía un gran talento, ¿no? Y esto a ella también la mortificaba el hecho de que la molestaran tanto con esto de las notas y que no se, aparentemente no se aplicara, y tal vez era que quería ir contra el sistema, ¿sí? Entonces ahí siento yo que empiezan los primeros brotes de rebelión, de yo sé lo que tengo en mí, yo sé lo que quiero hacer de mi vida, porque esto también en su número del destino tiene el 8, y el 8 nace sabiendo para dónde va. Es como el Capricornio. No me importa cuánto tiempo se demore, pero yo lo voy a lograr. Y ella
con su 8 sabía cuál era su mayor poder. Lo que pasa es que el sistema en esa época no se lo permitía. Entonces, esto es lo que yo veo en la adolescencia antes de que llegara este personaje. ¿Ves? ¿Cómo lo ves tú ahí? Bueno, yo creo que hay mucho del aspecto de Lilith hacia el Sol y hacia Mercurio, ¿sí? Porque este aspecto que tiene de Lilith con el Sol, y lo hemos visto en otras figuras, en otros personajes famosos, cuando hay un aspecto de Lilith con el Sol o la manera de brillar, de proyectarse en la vida, va a tener mucho de Lilith, porque hay una comunicación entre el Sol y Lilith. Entonces se va a expresar mucho ese tema de la chica rebelde, la chica que es la oveja negra, la chica que dentro del grupo no calza, la chica que va a decir las cosas, que no necesariamente todo el mundo está de acuerdo. Digamos que los aspectos del Sol con Lilith hacen que el aspecto de Lilith sobresalga un poco más, se vea de manera un poquito más evidente. Y el aspecto con Mercurio tiene que ver mucho con, primero Mercurio en la astrología se refiere a la edad temprana, la edad escolar, cómo nos veían nuestros compañeros de estudio, cómo nos veían quizás nuestros profesores, si nos hacían bullying o no. Hay este aspecto de Mercurio con Lilith que tiene que ver también con una sombra, pero también con respecto a lo que ella dice. Porque seguramente con este aspecto de Lilith y Mercurio, yo creo que decía las cosas o comunicaba o hablaba de ciertos temas que quizás hay muchas otras personas que no querían escuchar o que eran temas incómodos o que las personas tenían quizás algún tipo de limitación, ¿sí? Con este aspecto, a mí puede tener una tendencia a decir las cosas sin pelos en la lengua, porque eso es lo que da un aspecto entre Lilith y Mercurio. Es decir, lo que voy a decir, lo voy a decir sin filtro, sin pelos en la lengua, porque para mí no hay temas tabús, por eso hay una conexión muy, muy potente entre Lilith y Mercurio. Entonces puede representar la voz de las sin voces, y de hecho su voz también era muy especial. Su voz era muy especial porque era muy profunda, delataba algo muy, yo creo que delataba la sombra de su alma, la manera en cómo Mm. canta. De hecho, las personas entendidas en la música y en el canto decían que su voz transmitía como una cosa oscura también de su alma, algo oscuro de su interior. Imagínate, su Lilith se manifestaba a través de su voz, tal vez, ¿no? En esta forma tan profunda. Así es. De hecho, yo en algún momento llegué a pensar que tenía su Lilith de pronto en casa 8 porque dije, wow, ahí debe haber mucha profundidad allá adentro. Y mira que la sombra del 2, que es la sombra de su infancia y su sombra principal, tiene una característica muy interesante. Y es que una persona con el número 2 es una persona muy sensible y muy dulce. O sea, cuando el número 2 está en armonía, en equilibrio, se manifiesta la sensibilidad y la dulzura, el romántico, la poesía. ¿M? Pero cuando este número está en sombra, se convierte en la malicia y el cinismo. Imagínate ese comportamiento de esta adolescente. Por ahí también leí algo, que ella en la escuela donde estaba, en esta escuela de arte, le hacía una especie de bullying a sus compañeros con su mejor amiga. O sea que no, era una changuita, como decimos en Colombia. O sea, no era cualquier cosita, pero lo hacía seguramente para divertirse y para jugar con la vida y porque simplemente no le interesaba respetar las reglas. ¿Sí? Ahí siento yo que también ella, con esta malicia y este cinismo en su adolescencia, y bueno, pues tiene la fortuna de empezar a hacer estas maquetas de su voz que empiezan a oír los que importantes de la música. Mira que también en un video vi algo que ella desde el comienzo tenía muy claro, y es que cuando a ella la llama
el productor de las Spice Girls y firman el contrato, quisieron crear de ella y de su voz un personaje a la manera de ellos. Y ella tenía clarísima que ella no iba a ser el modelo joven de que seguía las Spice Girls. Y eso hizo que se revelara completamente. Hasta ahí quiero que también tengamos claro que ella ya estaba haciendo uso de alcohol y de marihuana, pero no eran exagerados estas drogas pesadas como fue en los siguientes tiempos. O sea, ella hasta ahí, el alcohol la acompañaba desde su época adolescente y ya en esos momentos, pues claro, una vida bohemia en Londres. Hubo algo que, sabes que iba a hacerte un paréntesis, me impactó. Mira que cuando a ella la expulsan de esa escuela por el piercing, ella pues se sintió naturalmente mortificada pues por esto. Llega a su casa, se acababa de morir el gato, pues su gato, y ¿sabes qué dijo la mamá? Me hubiera gustado que te murieras tú y no se muriera el gato. Esto cuando lo leí dije yo, wow, esto es típico de una sombra del 2, o sea, conflicto profundo con la figura materna. Entonces mira cómo ella hasta sus 18, 19 años, donde finalmente arranca su vida musical ya importante, de todas maneras estaba teniendo una vida complicada a nivel de relaciones, no solamente en su escuela, sino con su mamá. Y se muere su abuela, que también eso fue algo que a ella la devastó y siento yo que es como si hubiera creado un personaje después de su primer disco contra el mundo. Yo contra el mundo. ¿Y quién se une a mi lucha contra el mundo? Bueno, ahí está esa figura muy prominente de su Lilith en la casa 10. ¿Sí? Pero lo que tú dijiste sobre la relación con la madre, también se puede ver con esta oposición que hace su Lilith hacia su Venus en la casa 4, porque habla de relaciones. Las relaciones para Amy nunca fueron fáciles con esta oposición, sobre todo con la oposición con Marte, ¿sí? Genera mucho conflicto, una oposición de Lilith con Marte. Y no solamente en las relaciones en general, porque ahí vemos cómo Marte, que representa una figura de liderazgo, de autoridad, que quiere imponerse, una figura de lo masculino, la Lilith está también en una casa, en un sector prominente. Yo creo que seguramente con los hombres del sector de la industria musical, teniendo una Lilith en la casa 10, debe haber tenido varios conflictos con los productores, los ejecutivos, porque Lilith en la casa 10 tiende a renegar de la autoridad y Lilith tiende a entronizarse como una autoridad. Es decir, tú no me vas a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer porque aquí la que canta soy yo. ¿Sí? Esa es una Lilith en la casa 10. Tú dedicas a hacer los arreglos del video, de la musicalización y hacer la difusión, pero la cantante soy yo. Entonces, una Lilith en la casa 10 va a tomar mucho ese lugar y va a contestar todo tipo de autoridad. Pero también el aspecto interesante que tiene Lilith con Venus se refleja en su imagen de mujer, porque cuando hay aspectos entre Lilith y Venus, también la imagen de lo femenino, la imagen que uno proyecta como mujer, también tiende a tener algo de Lilith. Entonces, si te fijas, la feminidad de Amy, hay distintos tipos de feminidad, no hay ninguna mejor que otra, pero es bastante lilítica la feminidad, ¿sí? El prototipo de mujer que se construyó Amy, que es su prototipo de lo femenino, bueno, ahí vemos mucho la parte lilítica en esa construcción de su femenino también. Pero fíjate que ella era redondita, sí, muy sexy en su primer álbum, pero es cuando ahí entra este personaje. Aquí es donde entra este personaje, el flake, como le digo yo,
porque él es el que la transforma completamente, transformó su vida completamente en esta Lilith, en esa Lilith de la que tú estás hablando, donde ya comienza la bulimia, la anorexia, donde ya comienza el cambio, la transformación tan fuerte del personaje, el cabello y todo lo que pues conlleva, porque mira la diferencia, son dos mujeres diferentes, una antes de él y una cuando lo conoce. O sea, es como, ellos decían, lo que yo encontré por allí es que decían que era amor a primera vista. Y de nuevo te digo, ella con un número del destino 8, o sea, el poder, ella tenía muy claro que ella iba a ser poderosa, que ella desde su arte iba a ser, no importa lo que le dijeran, ella iba a llegar muy lejos, pero llega este hombre y ¿qué pasa? Es como si le hubiera llegado el complemento. Es increíble, yo me fui, hoy no estamos hablando de, como en nuestros otros encuentros donde hablo de los dos nombres y cómo genera tanta confusión, no, la confusión no se la generó el nombre, la confusión se la generó este hombre, y me fui a investigar precisamente los números de él, porque ahí, como ustedes los astrólogos trabajan la sinastría, pues yo también voy y busco los números que, que tiene esa persona y cómo confirmo, ellos dos eran un complemento impresionante. Mira, ella naciendo un 14 de todas maneras es un número 5, o sea, mm, aventura, locura, libertad. Él, 16, un perfeccionista, ¿sí? De todas maneras, una persona muy compleja ya desde ese día de nacimiento, pero ¿qué pasa? Su número de sombra era el 5. O sea, ella tenía el número 5 en luz y él tenía el número 5 en sombra. Los dos se complementaban en esto. Él, él veía en ella lo que le faltaba. ¿Mm? Es como que se equilibraban en medio de todo esto, se equilibraban los dos. Él, en su número del destino, tenía un 4 de luz y ella tenía un 4 en sombra. O sea, lo mismo, ahí se equilibraban los dos. O sea, hay una cosa increíble, pero al mismo tiempo tenían los dos tenían la sombra del huerfanito. O sea que él también tenía un conflicto muy profundo con la figura materna y con la figura de la nutrición, porque en realidad la sombra del 2 en el fondo siempre tiene este problema de una necesidad de refugio y de nutrición. Y los dos tenían ese problema, o sea, los dos se complementaban como huerfanitos. Y yo siento que ahí fue que se generó esa codependencia tan fuerte entre ellos dos, donde ella llegó hasta desear, él se autolesionaba también, pues se hacía heridas con vidrios y con esto, y ella llegó a querer hacer lo mismo porque él decía, yo necesito sentir lo que sientes tú, yo te amo tanto que necesito sentir tu dolor. O sea, imagínate entre comillas, nosotros lo podríamos ver como una forma de perversión, pero podría llegar a ser una forma de amor demasiado elevado, tal vez para lo que ellos dos vivían como intensidad. Lamentablemente, la sombra del 5, ya lo hemos dicho en otros momentos, la sombra del sexo, droga y rock and roll, pues hace que las personas se queden en la evasión. La evasión la logran en diferentes formas y ellos se perdieron en las drogas muy, pero muy pesadas, entre la heroína y todo lo fuerte. Ahí fue que es como que hubieran sido una bomba ellos dos con las drogas. Tú sabes que eso de sentir el dolor del otro, necesito compartir ese dolor que sientes, habla mucho de su Quirón en la casa 12, porque Quirón en la casa 12 tiene tendencia a buscar sentir o a sentir el dolor del otro, a tener ese tipo de empatía, de resonar en el dolor profundo del otro. Quirón en la casa 12 también se puede asociar mucho a temas de adicción. Además que ella tiene una cuadratura de Neptuno, ¿sí? Hacia su Mercurio y hacia su Sol. Entonces,
generalmente se ven muchos aspectos de Neptuno en cantantes, en actores, en pintores que tienen una sensibilidad creativa, una sensibilidad artística muy desarrollada, pero que a la vez también tienen algún tipo de conducta que no tiene límites, que puede ser ya sea la adicción o otro tipo de conductas que no tiene límites, porque los aspectos de Neptuno provocan un poco de caos, de confusión, a veces de perdición, pero también es el aspecto que le da, yo diría que esa conexión que tenía Amy para inspirarse, porque después de todo ella componía sus canciones, ¿sí? Entonces ahí vemos el lado más artístico y más inspirador de un aspecto de Neptuno. Pero generalmente se ven mucho estos aspectos de Neptuno y ella forma parte de una generación de cantantes que le llamaban los 27 porque hay varios que se murieron a El esa club edad, de los el club de 27, los que 27. le tenían miedo otros cantantes a este club de los 27, ¿no? Claro, Mm, que murieron a los 27 años por excesos de drogas y alcohol, como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, entre otros. Kurt Cobain mm, creo que también forma parte mm. de la generación de los 27. Entonces, Sí, es muy llama la cruel atención. también descubrir que decían que cuando ella estaba en sus momentos de mayor dolor era cuando componía sus mejores canciones. Entonces, claro, ahí mientras está con este personaje se siente complementada o se siente en complemento, pero mira que hay algo curioso en la numerología y es que cuando se tiene una sombra del 2, o sea, el huerfanito, en donde somos tan sensibles, en donde somos tan románticos y necesitamos y vivimos del amor, pues no podemos vivir solitos. O sea, una persona con una sombra del 2 o con un número 2 en luz necesita del otro. No puede tomar decisiones solo. A diferencia del uno que quiere ser el pionero, el original, que quiere hacerlo todo solo, un número 2 necesita o en luz, en sombra, siempre tener a su mejor amiga, a su papá, a su mamá o a alguien juntitos para tomar decisiones o a su pareja. En este caso, ¿qué pasó? Que ella de alguna manera sintió que este hombre era su complemento. Y cuando una sombra del 2 tiene un número del destino 8, son personas que internamente necesitan ser los primeros, porque este 8 es muy fuerte, es una energía psíquica impresionante, por eso ella tuvo también seguramente tanta fama. Pero ¿qué pasa? Que sienten que no lo pueden hacer solitos. Entonces, no logran manejar las responsabilidades y quieren delegarlo todo. Esto hace que ella en el escenario en muchísimas ocasiones necesitara, si no en todas, necesitara de tanto alcohol o que él estuviera cerca, porque de esa manera sentía que alguien estaba ahí complementándola y le daba la fuerza para presentarse y para mostrar lo mejor de sí. Cuando ella termina con él es que empiezan sus grandes problemas y mayores problemas de alcoholismo y de dependencia, ¿no? Tú sabes que me reía porque leí que después de su muerte se decide hacer un tour holográfico. No sé si lo Sí, sí, leíste. el papá se inventó este rollo. Claro, un tour holográfico donde ella sigue, entre comillas, cantando, pero con una holografía, ¿cierto? Todo el mundo conoce lo que es la holografía, puedes poner a un personaje holográfico arriba del escenario. Resulta que eso es muy Lilith en Acuario, porque Acuario rigen las holografías, ¿sí? Es la tecnología, es la holografía, es lo virtual, es la imagen virtual, y Lili tiene que ver con una sombra y nada más transparente o fantasmagórico que un holograma que tú puedes ver a través de un holograma o puedes atravesar un holograma. Entonces ahí encontré que era genial esa Lilith en Acuario, sobre todo en la casa 10. Es decir, después de muerta puedes seguir
proyectándose esa sombra, pero holográficamente arriba del escenario. Eso lo encontré muy, muy, muy Lilith en Acuario. Sí, tremenda la cosa. Pues incluso me imagino que lo habrán disfrutado mucho quienes hayan participado y parece que lo que recaudaron fue todo para la fundación que creó su papá, su nombre, ¿no? Tú me hiciste una pregunta al comienzo de este hombre y de la relación de cómo la veía ella. Y bueno, no lo sabremos nunca porque todo lo estamos de pronto entre comillas especulando o haciendo hipótesis y aquí pues también es importante decir, nosotras estamos tratando de descifrar, de decodificar arquetipos, pero obviamente pues solo ellos y en sus intimidades conocerán la verdad, si se sabrá entre ellos en algún momento en el éter. Pero mira que escuchando en alguna parte y sobre todo un hombre con sombra del 2 generalmente con este conflicto la figura materna puede llegar a ser misógeno. Entonces, en este caso, es probable que ella haya sido muy sumisa precisamente por ese amor y esa codependencia hacia él, pero eso, pues no, algo importante que se sabía eran los escándalos donde él la maltrataba y cómo este hombre con sombra del 2 quién sabe qué en su psiquis que tenía contra ella porque le decía que ella era muy promiscua. Y resulta que yo me vine a mirar precisamente entre los otros números si ella tenía esta tendencia a llegar a ser un poco más sexual, más abierta en este tema, como te lo decía en la parte de la adolescencia, y no, simplemente, mira, ella tiene un alma 6 que un alma 6 es y una quinta esencia, o sea, si ella hubiera llegado a sus 38, 40 años, ella hubiera sido la más mamá de todas. Y fíjate que ella se casa con este hombre en el 2009, 2007 porque ella quería tener hijos. Se habla de que ella quería tener mínimo 5 hijos. Esa es un alma de mamá, es un alma de que ella no necesitaba, o sea, o por lo menos lo que este hombre quería ultrajarla y con, siendo tan misógeno seguramente tenía una percepción diferente de lo que ella era. Ella, siento yo que lo amaba profundamente y lo vio como el hombre de su vida con el que quiso formar un hogar, pero obviamente con tantas situaciones extremas, pues no fue posible. Mm. Bueno, la parte promiscua yo la podría relacionar un poco con Lilith, ¿sí? Porque Lilith tiene un poco esta energía plutoniana y de hecho Lilith en la mitología tuvo una vida sexual bastante liberal, ¿sí? Entonces se puede relacionar un tipo de libertinaje sexual o un cierto tipo de promiscuidad en ese sentido con Lilith y sobre todo si está en aspecto con los amantes, con Marte o con Venus. Se podría relacionar con un tipo de sexualidad intensa o muy pasional o un poco arrebatada o un poco violenta o un poco promiscua o un poco libidinosa, ¿sí? Tiene ese arquetipo, Lilith. Pero yo mirando sus números, yo lo veo más bien desde una sexualidad activa, diferente, novedosa. Desde ese lugar lo veo, ¿sí? Como en la Lili lo veo, siento que se manifestaba desde ese lugar, incluso, bueno, de pronto con cosas tan extremas como la sangre y el auto, y hagámonos daño mutuamente. Pero desde el lado de ella, con esa sombra y esa devoción que tenía hacia este hombre, no tenía infidelidades, o sea, ella no era la promiscua que iba con más hombres, No, 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 ella, con él. exacto, en cambio él, de alguna manera, sus celos excesivos la maltrataba también, creyendo cosas que su imaginación le daba. ¿M? Desde ahí es que siento que él no la valoró desde el amor y desde esa devoción y de esa sumisión que tuvo hacia él. Bueno, ahí puede haber un aspecto de Lilith con Marte o un aspecto de Lilith con el Sol, porque si te fijas, hay dos planetas muy masculinos que están en aspecto con Lilith, ¿sí?
Y eso se tiende a ver bastante en la astrología, sobre todo en la carta de una mujer o en la carta de un hombre se ve, pero se ve al revés. Es decir, un hombre que tiene planetas masculinos relacionados con un planeta femenino se podría relacionar con un tipo de sometimiento si es que hay aspectos tensos hacia lo femenino, ¿sí? Un cierto tipo de sometimiento a lo femenino, es decir, ¿quién va a someter es lo masculino hacia lo femenino? En la carta de una mujer sería quizás lo femenino sometido un poco a lo masculino, cuando tenemos aspectos con el Sol, con Marte o con Saturno, se puede ver Sí, eso. una relación bastante autodestructiva, de pronto un amor tan extraño que los llevó a ir mucho más allá de los límites y, pues obviamente desde los abusos, porque lamentablemente la sombra del 5 siempre va a llevar a los extremos porque es la evasión. Yo no quiero ver el mundo como es, ni quiero aceptar una realidad y una responsabilidad y sobre todo, mucho menos la evasión, sobre todo, ¿no? Esa evasión ah, no quiero ver allá adentro lo que me duele y lo que me hace falta. Entonces también me parece muy interesante esa pareja tan fuerte y cómo ella al final terminan separándose y termina dejando las drogas fuertes, que eran lo que vivía con él, termina teniendo una relación que le ayudó a estar mejor y bueno, pero lamentablemente no logró dejar la dependencia del alcohol y lo que yo creí era que ella había muerto de sobredosis de drogas y resulta que no, ella simplemente, o por lo que encontré fue una muerte de coma etílico. Entonces, qué pesar que nos quedamos con esa imagen de de los excesos, de las borracheras, de las drogas en los conciertos y y no sé, tal vez como que no se le dio la oportunidad de ir más allá. O no sé, me hubiera gustado que hubiera estado presente en estos tiempos. Es de esos artistas que digo yo, con esa voz tan linda, ay, cómo me hubiera gustado verla ahora, en una Bueno, ahí fase está la diferente. luz y la sombra al mismo tiempo de un personaje, porque toda la parte artística, creativa, inspiró a muchas personas, su voz, sus canciones. Entonces, ahí está la parte luminosa de Amy, pero al Mm, mismo tiempo está la sombra que la acompaña. Entonces, podemos ver la luz y la sombra de este personaje tan mm. polémico y a la vez que sufrió tanto, porque no tuvo una vida fácil, no tuvo una vida fácil. Bueno, pues vamos a ver si se inspiraron nuestras Lilith en Acuario y obviamente nosotras nuestra intención es poder ir más allá y poder ofrecer una forma de autoconocimiento, sobre todo de aceptación de la propia naturaleza, saliendo de las vergüenzas y de me escondo porque soy así, más bien ¿por qué no? Entender nuestros arquetipos o con la astrología o con la numerología y poder aceptar la verdadera naturaleza. Así que mi querida Úrsula, feliz de nuevo de estos meses contigo. Ya vamos casi 6 meses de encuentros y seguiremos descubriendo más personajes con sus Lilith y sus sombras. Exacto, sobre todo ahora que Lilith está en el signo de Leo y reclama ser más visible, reclama que se hable más de ella, que se la reconozca más, porque eso es el tránsito de Lilith en el signo de Leo. Tú sabes que aquí en Italia hay pocos libros dedicados a Lilith. En astrología no se encuentra mucho, no se habla mucho de esto aún, pero estuve en un retiro este fin de semana en donde cada uno ponía unos papelitos y yo escribí la Lilith por todo lado y vinieron varias y me dijeron, ¿tú sabes de la Lilith? Y yo dije, no, no es que sé, es que me encanta.
es de las nuestras. Así que también Italia se está moviendo por este lado. Estoy feliz de que nos estemos despertando todas las Lilith del planeta. Eso, todas las súper, mi Bueno, estimadísima Mónica. gracias, mi querida Úrsula. Gracias a ti, Mónica. Nos estamos viendo en un próximo video sobre otro personaje que todavía es un incógnito, es un misterio. Y gracias a todas quienes nos han acompañado. Gracias y nos vemos dentro de un mes, prontito con un nuevo personaje. Besos. Bye Bye. bye.